David Arango de Placaritos Gómez. ¿Quién ha sentido miedo? Bueno, eso era lo que yo sentía en el colegio cuando tenía aproximadamente 15 años y no era capaz de pararme a hablar en público y mucho menos bailar en público, eso sí, pero ni a bala. Cuando estábamos en el colegio, habían dos tipos de estudiantes, solo dos tipos de estudiantes: los que hacían la exposición y los que sosteníamos la cartelera. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Y quién era yo? El que sostenía la cartelera. Yo tenía un problema de habla en la época del colegio y era tartamudo, gago, mucho, y se caían así, tal cual. Me quedaba pegado, tartamudeaba, me decían tartamudo, gago, metralleta, todos los apodos. Y ahí fue, más adelante me di cuenta que tu mayor miedo, si lo superas, puede ser tu mayor fortaleza. Yo no levantaba la mano, ni a bala. ¿Para qué le iba a levantar? Para mostrarme vulnerable. Durante 5 años o muchos años sufrí mucho en el colegio por ese problema. Y así empezó Cope. Cope no es una historia de platanitos, y después de 20 años me di cuenta que no es una historia de platanitos. Cope es una historia de superación, y es una historia de mostrar que tus miedos, si los superas, siempre y siempre serán tu mayor fortaleza. Cope empezó levantando la mano, y la historia de Cope cambió hace 2 meses cuando levanté la mano y pedí 500 millones de pesos para pagarle a la Diana. Pero volvamos tiempo atrás. Mi abuela hacía platanitos en la casa para los nietos, en una coca transparente. Y yo, o como muchas de las personas en la universidad, que de pronto tuvimos el privilegio de estar en la U, mis papás hicieron un esfuerzo muy grande para pagar la universidad, ya la terminaron de pagar, pero se demoraron, créditos sobre el ICETEC y mucho, y yo en la universidad estaba pelado de joven y pelado de los bolsillos. Aquí tengo la cédula más. Y entonces en la universidad uno ve siempre las personas que vendían. ¿Y qué iba a vender yo? Pues los platanitos que mi abuela hacía. Entonces los empaqué, los sellé con plancha y los empecé a llevar a la universidad. ¿Para qué? Para ganarme plata extra, para pagarme las fotocopias, porque cuando uno llega a la universidad la vida cambia, consigue novia, empieza a salir y empieza a tener más gastos, y uno no le pide a los papás eso, uno quiere hacerlo solo. Y así empezó Cope. Cope empezó levantando la mano. Empecé a superar el miedo de hablar en público literalmente. Era un pánico impresionante y yo dije, todo es mental. ¿Y cómo lo empiezo a superar? Pues enfrentando ese miedo. Es la única manera. Yo me acuerdo que en la universidad yo decía, la única forma de superar el miedo era levantando la mano. Y estábamos en clase de, creo que era de cálculo. Yo empecé a estudiar ingeniería civil, después me salí y me cambié a administración de empresas cuando empecé con los platanitos. Y el profesor estaba exponiendo y todo, y yo dije, yo voy a levantar la mano, y dijo, pucha, y levanté la mano. ¿Qué voy a preguntar? No tenía ni idea, pero yo levanté la mano y el corazón me hacía... Yo, madre, yo me levanto la mano tan huevón. Y entonces el profesor, usted, flaco, el de allá, ¿qué va a preguntar? Yo preguntaba cualquier cosa, pero ahí no importaba la pregunta. Ahí lo que importaba era levantar la mano. Y levanté la mano muchas veces en los salones y yo dije, bueno, esto es mental, esto se empieza a superar. Y empecé a llevar los platanitos que mi abuela hacía, sin INVIMA, sin fecha de nacimiento, sin la bolsa impresa, pero con ganas y con un buen producto. Me montaba en el bus, desde mi casa hasta la universidad, incluso muchas veces vendía en el bus porque me iba con la coca transparente, y el que estaba al lado me preguntaba, ay, ¿vos vendés? Y yo no, me lo estoy llevando a la universidad para vender. Y dije, pues aprovechemos y vendemos al que está aquí al lado. Entonces ahí me vendían unos paquetes. Y en la universidad me empezaron a reconocer como el man de los platanitos. Yo ponía una cartulina, vea que las cartulinas me acompañan a todo lado, pero ya no estaba detrás de la cartulina, ya la cartulina estaba pegada aquí abajo y decía platanitos a 500 pesos. Y así empezó Cope hace 20 años, en el salón de la Universidad Javeriana en Cali. Y ahí llegó el primer inconveniente, porque los problemas hay que volverlos oportunidades. Y el primer problema fue que las directivas de la Universidad Javeriana en Cali decidieron suspender las ventas que hacían los estudiantes, porque las cafeterías se quejaron. Ya estaba el que hacía los sándwiches, llevaba el queso, armaba bien el sándwich, ya uno llevó un asador, llevó el microondas, hacían ahí las aguapaneras de las cafeterías. Bueno, no, eso es de nosotros. Y las directivas de la Javeriana se cubrieron las ventas. Ahí hubieran podido morir platanitos Cope. Pero los obstáculos hay que convertirlos en oportunidades. ¿Y ahí qué hizo el man de los platanitos? Pues fue a ofrecerle a la cafetería, sin miedo, sin nada, levantando la mano, hablando, mostrando su empresa, y me compraron sin INVIMA, sin fecha de vencimiento, sin absolutamente nada. Hay veces nosotros en las empresas queremos tener todo perfecto para empezar, queremos tener el mejor local para empezar, tenemos que empezar con lo que tenemos, porque de ahí se da el valor más importante de nuestras empresas. Y ahí la cafetería empezó a vender los platanitos. Entonces ya empezamos a vender no solo en la Universidad Javeriana, sino hay una universidad al lado que se llama la ICESI, otra universidad autónoma, y ya el man de los platanitos de la Javeriana ya era el man de los platanitos de las universidades.
Ahí es cuando en la historia entra mi madre. Mi madre siempre ha vendido vainas, ropa de segunda, timones de bicicleta, vendió joyas, mi papá las fabricaba, mi mamá vendía. Por eso es que cuando yo voy al médico me preguntan, ¿usted qué tipo de sangre es? ¿A positivo, negativo? Y yo digo, no, yo soy sangre emprendedora, porque yo vi a mis papás, que fueron los que me enseñaron. Mi mamá se vinculó y mientras yo estaba estudiando en la Universidad de Administración de Empresas, mi mamá empezó a vender los platanitos en más sitios. ¿Y en qué sitios? Donde los conocían. Entonces le ofrecía a la peluquería donde nos cortábamos el pelo, a la cancha de fútbol donde yo jugaba fútbol, a las cabinas de internet. En esa época, no sé si se acuerdan, las ciudades, digamos, Cali estaba llena de cabinas de internet, de salas de internet, porque no había celular, no había conectividad. Entonces las personas iban y ahí estaba una canastica con los platanitos de nosotros. Y así empezó Cope, paso a paso, moneda a moneda, y durante 8 años estuvimos haciendo platanitos en nuestra casa. En nuestra casa sacamos el registro sanitario. Para aquellos emprendedores que aquí de pronto no han sacado registro sanitario y necesitan hacer una bodega o necesitan pasarse un local, baja, lo pueden sacar en la casa, si cumplen con las condiciones. Entonces, ahí es el valor de empezar sin dinero. Yo conozco muchas historias de empresas en estos 20 años que se han quebrado más, y les voy a decir un secreto, se han quebrado más los que empiezan con mucha más plata. Y los he visto. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás con 200 millones de pesos, ¿qué es lo primero que uno de pronto piensa? Vamos a comprar el escritorio de gerencia. Y una silla, pues, pucha, así como estas. Que quede bien cómodo. Claro, tener 200 millones de pesos, pues de aquí a que se te acaben. No, cuando empezamos sin plata, ¿cuál es el escritorio? El mismo comedor de la casa, ahí mismo empacar los platanitos. Pero eso uno lo ve en retrospectiva. Ya después de 20 años o después del tiempo, ya es que uno se da cuenta que es mejor empezar sin plata. Y así empezamos a inundar poco a poco la ciudad de Cali de platanitos. Durante 8 años le pusimos la marca. Cope es mi apodo, pero no es el apodo malo por la parte de tartamudez, sino que yo entré a otro colegio y un profesor me empezó a llamar David Copperfield, porque mi nombre es David. Y como ustedes saben, David Copperfield es un ilusionista americano que fue muy famoso en ese tiempo y yo me parecía físicamente a él, y el profe me puso Copperfield. Y unas amigas abreviaron el Copperfield al Cope, y me quedé Cope. Y cuando entré a la universidad, mucha gente me decía Cope, y no se sabía mi nombre, pensaban que era mi nombre, mi apellido. Cuando dijimos, ¿qué marca le vamos a poner a los platanitos? Y empezamos a analizar otras marcas, y nos dimos cuenta que Margarita no tiene nada que ver con papas. Quizás fue la nieta de la fundadora, quién sabe quién fue Margarita. Cope no tiene nada que ver con platanitos, pero es la identidad del fundador y es el apodo. Y ahí es donde uno se da cuenta que las marcas no nacen, sino que las marcas se construyen. Y ahorita tenemos la fortuna que muchas personas en Cali entran a un supermercado y ya tienen, y voy por unos Cope. Ya tienen aquí, voy por unos platanitos. Pero eso no es de la noche a la mañana. Así que ustedes tienen que empezar con el nombre, con el logo, con lo que tengan en la mano. Hay una frase muy bacana que es, si uno no se avergüenza del primer logo que tuvo, o del primer producto que tuvo, fue porque empezó muy tarde. Uno quiere sacar el mejor logo. Yo estaba estudiando administración de empresas, bueno, de ingeniería civil, no me empezó a ir bien, me tocaba hacer dibujos. Le pedí a mi esposa que me escribiera miedo aquí porque, mejor dicho, para hacer una línea recta es muy complicado. Los dibujos me quedan más largas las manos que los pies. Y me cambié a administración de empresas, y cuando iba por ahí en sexto semestre, vi opción complementaria en comunicación social. Son esos créditos que le dan a uno extras para uno ver otra vaina que no tiene que ver con lo de uno. Y dije, pues vamos a aplicarle esto a los platanitos. Y el primer logo de Cope lo hizo un gran diseñador que se llama David Aranguarero, que no tenía de diseñador absolutamente nada. La curvatura del plátano, me demoré un semestre haciendo esa curva del plátano. Les quedo viendo la foto del primer logo. Queremos que todo sea perfecto al comienzo, pero no es así, no va a ser así. Después de 8 años nos codificamos en Almacenes La 14. Ya el man de los platanitos ya quería que su marca se viera en los supermercados, pero después de 8 años. Ahí lo importante es el valor del tiempo. Nosotros llevamos 20 años. Cuando a uno le preguntan, ¿20 años es mucho tiempo o es poco? Para mí en este momento es poco. Antes lo veía mucho. Poco, ¿por qué? Porque yo tengo competencias de consumo masivo de empresas que llevan 100 años, 120 años, entonces en verdad 20 años es poco. Y la segunda vez que levanté la mano fue para codificarme en Almacenes La 14. Almacenes La 14, para los que no saben, fue un supermercado gigantesco en la ciudad de Cali, no solo en Cali, sino en todo el Valle del Cauca, y lograron tener una sede en Bogotá. Ellos, hace 8 años, cerraron ese último año que facturaron con una facturación de 1.5 billones de pesos. Vendían, mejor dicho, impresionante. Y como su eslogan lo decía, era el mejor surtido a los mejores precios. Entonces, marcas de platanitos habían, ustedes no se imaginan, habíamos 10 marcas de platanitos en esas góndolas. Claro, ya mi producto no estaba exhibido en la tienda acompañado de 2 marcas, sino que ya iba a estar exhibido.
¿Y cómo llegué yo a codificarme a Almacén La 14, que fue nuestro principal cliente durante muchos años? Levantando la mano. A veces las codificaciones, o a veces las ventas no se dan como normalmente uno las quiere dar, llevando un catálogo y tocando las puertas. Resulta que Gustavo Cardona, uno de los dueños de La 14, estaba dando una conferencia así como estas, en un auditorio. Y él contó la historia de Almacén La 14 y al final siempre hay una serie de preguntas, como ustedes saben. Entonces yo estaba allá atrás y había un amigo al lado mío que me decía: Cope, esta es la oportunidad tuya de codificar los productos en La 14. Y yo, ¿pero cómo hago? Entonces me hacía así, pues levanta la mano, huevón, levantala. Y entonces yo decía, me acordaba del miedo que siempre me había dado levantar la mano, y yo levanté la mano. Obviamente ahí sí sabía qué preguntar iba a hacer. Entonces cuando, bueno, usted, el que está allá atrás, ¿qué va a preguntar? Entonces yo llegué, levanté la mano y dije: don Gustavo, bueno, agradecerle por la charla, muy chévere toda la historia de Almacén La 14, pero ¿cómo puedo hacer para vender mi producto en La 14 si me han dicho que no 14 veces? Entonces el mundo, uy, modifíquenlo, ayuden al pelado. Entonces eso hizo que conociera a los dueños de La 14. Después en el ascensor intercambiamos tarjetas y ahí, a la siguiente semana ya me senté con la persona de compras y codificado Cope en La 14. Entonces, levantando la mano, el mayor miedo siempre será tu mayor fortaleza. Y ahí empezó Cope un camino diferente al que tenía en los colegios, porque pues ya era competir contra los grandes, las góndolas, aguantar los pagos, surtir, tener mercaderistas, pero todo eso uno no lo podía hacer como hacían las grandes empresas. Ahí tocó seguir haciendo lo que yo siempre llamo el gerendedor mensajero, tío. Gerente, vendedor, mensajero, ejecutivo. Lo que nos ha tocado a todos nosotros. Entonces, el primer pedido de La 14, que era en una sede de las que más venden, me quedaba cerca a la casa, obvio la escogí así, era la 14 de la avenida Sexta. Y el primer pedido pues era una caja. Entonces hacer fila detrás de Coca-Cola, pues todo un Bavaria con unos camiones, yo de aquí que descarguen todas las botellas de Coca-Cola y yo con una caja, esperar, hacer todo el proceso, aprender. Listo, ¿en dónde me voy a ubicar? Obviamente yo quería que fuera aquí, al frente de todo. Digo, no, miremos a ver qué espacio tenemos, movamos y me pusieron allá, arriba, donde era la bodega de las otras marcas. O sea, hay espacios en las góndolas que uno ve y que uno no alcanza. Y yo, pucha, allá arriba, bueno, hágale. Y me pusieron allá arriba y lo que yo hacía todas las noches era impulsar el producto. Iba todas las noches, entregaba, surtía, limpiaba la góndola y ¿qué hacía? Impulsar el producto, pues porque es que allá arriba nadie lo iba a coger y nos iba a vender solo. Los productos no se venden solos, por eso Tatán en la charla bacanísima que nos dijo que hay una historia detrás de. Entonces yo empecé a ver que conectaba con las personas no solo con el sabor de los productos. Yo empecé a hablar de mí. Decía, no, es que yo soy javeriano, empecé esta empresa. Ah, usted también es de la javeriana, yo me quedé de la javeriana. Venga, yo compro el producto. Y yo, este man me compró porque es javeriano y los probó. A otra persona que pasaba decía, lo que pasa es que yo empecé esta empresa en la cocina de mi abuela. Ay, las abuelas son divinas, son hermosas, a mí me encantan las abuelas. Yo tengo una abuela que está en el cielo, otra cosa. Venga, yo le compro mío. Y yo, a este lo conecté con la historia de mi abuela. No, es que somos una empresa pequeña, que Cali. Odio comprarle a las empresas grandes, lo tienen todo, venga, yo le compro eso. Y ahí no habían ni siquiera probado el producto. Entonces ese es el valor de las historias y lo conectamos con la charla anterior. Entonces empezamos a crecer con Almacén La 14. Obviamente ya no solo tenías espacio, ya me empezaron a dar, y de un momento a otro el man de los platanitos ya tenía casi una góndola entera. Y ya no solo La 14, La Sexta, pasó a Ancho, Valle Lili, Alfaguara, que eran muchos almacenes muy grandes. Pero pucha, esta vaina se empezó a crecer, pero los supermercados pagan a crédito. Y empieza uno como loco, despachando, tal cosa. Y Almacén La 14 venía en una crisis detrás de ellos que las personas no las veíamos. Y cada vez la crisis se iba poniendo más grande, cada vez ya uno veía a los almacenes sin mercancía y nosotros aguantando pagos y aguantando. Yo siempre me encontraba con don Gustavo Cardona los sábados, que yo siempre hacía la misma secuencia de almacenes. Digamos, hacía y conciencialmente le hacía Entonces él siempre que iba a sus almacenes me veía a mí con la caja, surtiendo, y me dijo, uy, vos sí que trabajaste, yo no sé qué. Yo, no, Gustavo, gracias por la oportunidad. Yo sé que lo más difícil que uno tiene es codificar en un almacén como el de ustedes. Me dijo, no, lo más difícil no es eso, lo más difícil es mantenerse y que le paguen. Obviamente no me dijo eso, pero lo más difícil es mantenerse. A veces uno abre una puerta y uno dice, uy, ya. No, lo más difícil es mantenerse y ser constante. Y yo decía, ¿qué va a ser difícil mantenerse? Pues vengo, impulso y vendo. Y vea, fue tan difícil mantenerse que Almacén La 14 quebró y quebraron cientos de empresas caleñas. Porque como era el mejor surtido a los mejores precios, habían empresas. Uno en La 14. La 14 era algo que era un tour. Cuando uno tenía un familiar que venía de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, uno lo llevaba a La 14. O sea, era un sitio turístico para mostrar el supermercado que teníamos los caleños. Y todo eso se derrumbó. Llegó la pandemia, como ellos también tenían supermercados, pero también tenían centros comerciales. Todo ese negocio inmobiliario empezó a absorber de los supermercados y eso manes metieron una quebrada. Quedaron debiendo 1.1 billones de pesos. Y en activos tenían 1.2 billones de pesos. Esos procesos de liquidaciones son muy difíciles y ahí caímos absolutamente todos.
Antes de que la 14 se quebrara, los grandes, Frito-Lay, Yupi, obviamente, si ellos no le pagan a tiempo a los grandes, el grande simplemente con una llamada los bloquea, no les despachen más. ¿Por qué? Porque el grande vende en todo Colombia, en cada esquina, aquí, en ese condominio, en todo lado venden. Entonces los pueden bloquear, pero uno como pequeño yo no los podía bloquear. Además que ellos me dieron la oportunidad, yo dije, yo confiaba en que ellos iban a salir adelante. 30 días, 60 días, 90 días sin pagar y yo endeudándome, sacando créditos con mi esposa, mi abuela que es pensionada, abuelita, un crédito de libranza, venga para acá, nos sentamos en el banco, firmó y uno empieza a pedir créditos por todo lado. Claro, para surtirle almacenes la 14, por fe, por agradecimiento, pero también porque era el único cliente. Y fue pucha, almacén la 14 se quebró, me acuerdo que eso era un noviembre y, y yo ya no daba más para seguir surtiendo. Entonces las góndolas eran las góndolas con las cenefas de Yupi, Colombia, Frito-Lay, pero el producto de Copa. Yo sacaba el pecho y decía, ah, los pequeños sí apoyamos a la 14 mientras los grandes van de una. Pero claro, me estaba quedando el puñal en la espalda. Pero bueno, de todos los problemas se aprende. Y si uno no tira la toalla, sino que se limpia el sudor con ella, va a ver la gran puerta que se le abre. Durante 8 meses no sabíamos a quién venderle. Volvimos a nuestros inicios, pero con experiencia. Y otra vez empezamos a hacer domicilios, a llegar a colegios, a universidades. Y llegó el paro. Y dije, bueno, pucha, ¿qué más puede pasar? La quiebra de la 14, la pandemia y el paro. Pero todos esos problemas es simplemente para mirar de qué estás hecho. Si logras pasar de esos problemas, ya te das cuenta de la oportunidad que viene. Y ahí venía el grupo éxito atrás. El grupo éxito empezó a invertir en Cali por la quiebra de la 14 y el paro bloqueó toda la ciudad. Claro, no llegaban marcas. Entonces yo iba a almacenes éxito y eso no había platanito. Entonces yo dije, pues es la oportunidad para que compre al éxito. Yo cuando estaba en la 14 ni volteaba a mirar al grupo éxito. O sea, no existían, porque en Cali no tenían tanta fuerza. Y eso es que va a ser una zona de confort. Entonces, bueno, ¿de qué forma puedo ir a ofrecer los platantos de éxito? Resulta que fui a un éxito muy cercano y yo me hice pasar como cliente. Entonces llamé a servicio al cliente. Yo, sigo del mercado de la 14 aquí, ahorita yo vengo aquí al éxito, pero yo ya compraba unos platanitos que eran deliciosos. ¿No era que ustedes de pronto llaman a los proveedores pequeños de Cali y lo codifican? Y me dijo, ¿y cuál es el nombre de la marca? Y yo, ¿cómo se llama? Ay, come. Y yo, sí, esa pregunta, yo soy el dueño. Entonces, claro, llamé a tal persona en el éxito, fue pucha, yo llamé a la persona, le mandé correos, mostré los platanitos, todas las referencias. Claro, ellos tenían afán de codificar la marca. A los 2 días tuve una reunión virtual con Medellín. Listo. Entonces yo todo ahí, tal cosa. Claro, venderle a la 14 era muy diferente. El éxito ya está a nivel nacional. Las negociaciones ya no era hablar con Gustavo Cardona ahí, que tal cosa. Entonces, no, que cuál es el cuál es la negociación y yo entonces yo digo, listo, te voy a codificar. Pero David, eso es una codificación provisional porque yo ya tengo mis proveedores. Aquí ya me vende tu Urbana, me venden a tu chip. Ajá, más marcas. Estás mientras está el paro. Y yo, bueno, hágale, hola. Listo. Eso fue en día, por ejemplo, yo creo que en 10 días estuvimos codificando la 14 y eso no lo hace absolutamente, perdón. En el éxito eso no lo hace nadie. Primero por el afán. Y eso fue por el paro. O sea, si no hubiera existido el paro y si no hubiera existido la crisis de la 14, yo todavía seguiría vendiendo la 14 de acá. Entonces, listo, llegó el primer pedido, una caja. 2 cajas para el éxito de la flor, muy cerca de la caja de la primera 14. Y yo, bueno, llegué, las 2 cajas entregué. Yo, bueno, ¿en qué espacio me va a hacer antes? Y me tienen que dar pues aquí, pues porque no había nada. Entonces, no, tiene que esperar al gerente para que él ubique el espacio. Yo no iba pues, a ubicarlo solo, entonces yo estaba esperando al gerente. 10 minutos, 20 minutos, y yo veía que los clientes pasaban. Yo veía clientes que me compraban plátanos en la 14 y que pasaban por ahí, que fueran en pero ahí tengo los platanitos. Entonces yo dije, pues yo voy a empezar a venderlos sin el espacio. La primera caja de copa que se vendió en el éxito fue sin tener el espacio en la góndola, ni siquiera sin imprimir el label de los precios. Entonces yo cogí la caja, lo abrí, empecé a impulsar el producto. Tengo que volver a lo mismo. Ay, claro, los que compraban la 14, ay, vos sos David. Y me vendí esas 2 cajas. A la hora llegó el señor, bueno, vamos a acomodar el producto. Yo no sé qué hago a acomodar si ya vendí todo el producto. Y así empecé en el éxito también, poco a poco, me codificaron en el éxito, en Carulla, en Super Inter, que es una marca del grupo de éxito que está en Cali. Y ya empecé 5 almacenes, 10 almacenes, 15 almacenes, 20 almacenes, Cali, Eje Cafetero, Cauca, Nariño. Todo andaba perfecto, todo feliz. Cuando, bueno, entramos al grupo éxito de una forma diferente, no como cualquier proveedor, porque fuimos la cara de las empresas que se quebraron en la 14, que el éxito rescató. Nos hacían videos, mejor dicho, en 6 meses, el man de los platanitos de la universidad era el de los platanitos del éxito. Todo el grupo de éxito conocía la historia mía, de mi abuela, del presidente, Carlos Mario Giraldo, hasta todo el mundo. Nos mandaban a hacer videos, salíamos en publicaciones y yo decía, ¿pero qué es esta locura? Claro, me empezaron a enamorar, yo estaba feliz. Cuando en una inauguración de un éxito en Cali, siempre iba el presidente, el vicepresidente, todos. Estaba sentado aquí, se me sentó aquí al lado Carlos Mario Giraldo, presidente del éxito, Jorge Hayer, vicepresidente de operaciones. Me dijo, Cope, ¿cómo vas? Yo no, bien, súper. Queremos que seas una marca exclusiva del éxito, pero en todo Colombia. ¿Qué le dirían ustedes? Que sí.
Y esa fue mi segunda gran crisis. Yo listo de una. ¿Cuántos supermercados son? 424. 424 por 3 cajas cada uno. Pucha, qué plata, qué facturación. Y entonces empieza uno a volver a contratar personas, prenda máquinas, invierta, pero quebrado. Y rompiendo los principios que siempre habíamos tenido de paso en paso. Claro, yo no podía de un momento a otro de Cali saltar para todo el país. Coppel se estuvo vendiendo aquí en Bucaramanga en todos los éxitos de todo el país hasta San Andrés, que abrieron 12 nuevas. Claro, las primeras facturaciones, que se llama el llenado de los almacenes, pues una delicia. 180 millones de pesos, 200 millones, despache cajas, a todo lado despache. Las cajas de nosotros eran unas cajas más grandes que las que tenemos actualmente porque estaba acostumbrado a la venta de la 14. Pero ¿qué estaba haciendo yo? Clavándome el puñal también en la espalda porque estaba llenando los almacenes de puros platanitos. Y al final, en los supermercados, el cliente no es el supermercado, el cliente son ustedes que entran. La verdadera venta será en la segunda venta, no en la primera, por lo menos en los supermercados. El producto de nosotros tiene 6 meses de vencimiento, entonces yo dije, imposible que en 6 meses no venda todo eso. O sea, imposible. Pero claro, alguien aquí en Bucaramanga, ¿para qué iba a comprar los platanitos? Y ni siquiera estaban exhibidos. ¿Por qué? Porque si uno no tiene mercaderistas, las cadenas no exhiben el producto. Entonces las cajas de Coppel en muchos almacenes se vencieron en la bodega. Yo desde el escritorio de Cali, controlando 424 almacenes a punta de Excel. No hay que meter mercaderistas, contrate eficacia, contrate mercaderistas, pero los mercaderistas sienten que tienes que tener otro supervisor, y entonces, pues, y de un momento a otro pestañé y era un equipo grandísimo. Claro, yo pensaba que era una multinacional. Íbamos a la costa, hacíamos videos felices. Claro, ese pedido inicial de 200 millones de pesos me dio para hacer todo eso al comienzo. No, felices todo. Y empezaron a llegar las devoluciones por vencimiento. 10.000 pesos. Un punto cincelejo. Bueno, 20.000 pesos, sí. Y cuando cogí el Excel casi de un mes seguido y sumé 150 millones de pesos en devoluciones. Y ella fue la segunda gran crisis de nuestra compañía. Y de un momento a otro pestaña ya estaba debiendo 1.200 millones de pesos entre la DIA, proveedores y bancos. Claro, crecí muy rápido. Quise crecer. Grandes empresas del mismo sector y yo ya me hacía, dije, no, pues claro, esta empresa está en tantas partes, si me invierte esta empresa, pues la misma mercaderista va a surtir lo de esta empresa y va a surtir lo mío, yo ya me la hice. Y me ilusioné como 4 veces con 4 empresas grandes que nos tocaron la puerta y al final no se dio. Pero eso era lo que el destino nos tenía. Y ya no sabíamos absolutamente nada más que hacer. Y este año me llegó la citación de la DIA. Yo fui a la DIA normal, cuando, señor, su caso ya está en la fiscalía. Es responsable de un delito que se llama omisión de tales y tales cosas, y eso da cárcel entre 3 y 7 años de cárcel. Y yo, pues antes yo terminé siendo un delincuente. A mí ese día se me bajó todo, llegué a mi casa, mi esposa de una pena me dijo algo pasó, conté lo que había pasado, entonces lloramos, no sabíamos qué hacer porque ¿de dónde íbamos a pagar nosotros 500 millones de pesos? O sea, era imposible, eso era imposible, y lo que a Coppel le pareció, ¿en 15 minutos sacó? Esa buena, ya. 2 años en 10 minutos, pero bien. Entonces, bueno, no, porque ya voy en este año. Entonces, de todas las opciones que vimos, el año pasado mi esposa me había dicho, ahora vamos donde vive tu hermana que es en Estados Unidos porque como es en dólares, pues es más fácil. Los países ricos como Estados Unidos, por allá en Europa, pues les gusta ayudar a los países pobres. Les gusta ayudar a los países pobres, pues lancemos una vaca a ver qué pasa. No la lanzamos hace un año y ya cuando estábamos aquí, pues hay que lanzar esa vaca aquí, como sea. Yo cogí el celular, me grabé en la noche y conté en 1 minuto y medio que duró el video lo que había pasado los 20 años. Y ahí levanté la mano, otra vez, para pedir ayuda. Y eso fue un jueves 19 de junio. Y lo que pasó después de ahí cambió la historia de mi compañía para siempre. Todo Colombia nos ayudó. El video se volvió viral. No sé si ustedes lo vieron. ¿Cuántos lo vieron? El video se volvió muy viral porque éramos de Cali con problemas y que lo hayan visto ustedes.
Y cuando lancé el video, yo lo mandé a 4 grupos de WhatsApp al comienzo. Mis amigos del fútbol, y por ahí hay uno que tiene mucha plata, de pronto me puede dar algo, pero era del equipo contrario, entonces yo, bueno, a ver, hay que dejarse ganar. Lo mandé a mi familia de Cali, a mi familia que también hay en Bogotá, en Medellín, y a mis amigos emprendedores que están igual que yo, no me iban a hablar. Entonces, la primera llamada que recibí fue de mi papá. A los 2 minutos que monté el video en el grupo de la familia, yo, mi papá, qué extraño. Ellos no sabían que iba a poner el video. Hola, papá, ¿qué más? Culicagado. Bajen ya ese video, ¿usted qué está haciendo? Hagan el favor y bajen ya el video. Y como hablaba Tatán ahorita, la vulnerabilidad, los empresarios o las personas no queremos vernos débiles, vulnerables. Un empresario quebrado, ¿quién lo va a ayudar? Si la responsabilidad de la DIAN fue el mercado, la quiebra del 14, pero al final de todo fue mía. O sea, me salieron las cosas a mí mal. Y yo, no, papá, pero espérate, ¿verdad? Tal cosa. No, bájalo ya, David, ¿qué estás haciendo? Aquí suena altavoz con tu mamá y también opina lo mismo. Yo lo empecé a montar con los dos. Y entonces yo colgué, me fui para el cuarto, le dije a mi esposa Bonnie, ¿será que la cagamos? Me dijo, espérate, miremos por el Instagram. Y eso empezó. La plata aquí lo compartió una persona, lo compartió otra persona, lo compartió un cantante, lo compartió un influencer, lo compartieron los periodistas, lo compartió un político en campaña, lo compartió todo Colombia. Y yo, no, qué locura, ese día no dormimos, a los 5 días tampoco nos despertamos y decía, ¿será que nos está pasando eso? O sea, nos hacíamos así, a veces estábamos soñando, ahí no pensamos en plata ni nada, nos empezaron a invitar a charlas, podcasts, entrevistas, Caracol, GCN, todos los noticieros, no, noticieros que yo nunca había escuchado, todo el mundo compartió el video de Copy, se pusieron una camiseta de Copy y yo decía, ¿qué es esto? Y en ese momento de mi vida, demostré lo que yo les vengo a contar. Que la historia de Copy no es una historia platense, sino que es una historia de superación, pero es una historia para mostrar que siempre tu mayor miedo, si lo vences, será tu mayor fortaleza. Número 1. Número 2, que no hay que tirar la toalla si no se cansa el sudor con ella. Y número 3, que los pasos que tienes que dar, que estén, da tus pasos de acuerdo a la capacidad de tus pies, no del domen, porque la mente vuela mucho. Y eso les venía a contar, que levanten la mano y mucho texto.